Bueno, estamos con César Cantoni, realmente no solamente transmitiéndonos sus experiencias, sus vivencias, sino además algo que nos traslada en la práctica, escuchando de su voz sus propios poemas. Creo que realmente es un lujo para Bienvenidos a Quillagüe hoy tenerte como visita. Bueno, muchas gracias. Te dejo una pregunta porque ya estamos con la comunicación que te había anticipado. Te dejo una pregunta o una reflexión. Los escritores nos entregan su imaginación. Los poetas nos entregan sus sentimientos. ¿Eso es así? ¿Contesto ahora o esperamos? Bueno. Decirle que no hay problema. Listo. No, la comunicación se suspendió porque está complicado, bueno. Miguel, así que continuamos. Un poco es eso realmente que sentía, porque el escritor de novelas, por ejemplo, te cuenta una historia que se imagina. Pero yo veo, porque además tengo contacto con muchos poetas, y el poeta es como que vuelca todos los sentimientos en palabras. Eso es lo que yo siento, eso es lo que yo recibo. Sí, bueno, los sentimientos siempre estuvieron vinculados a la poesía tradicional. Sin embargo, a partir de las vanguardias de principios del siglo pasado, esto cambió un poquito. La poesía se volvió más reflexiva, más intelectual, y ya no solamente expresa sentimientos, también expresa ideas, conceptos. Y creo que ese fue uno de los grandes cambios que se operó con la poesía del siglo XX. Lo que sí es que en un poema, más allá de que transmita ideas o sentimientos, siempre tiene que haber una carga poética. Siempre tiene que estar presente la poeticidad, ¿no? Uh-huh. ¿Puedo agregar algo? Porque hablaron de la imaginación y a mí es un tema que me apasiona, la imaginación. Me gusta descubrirla, sentirla. Creo que la imaginación es el motor no solamente en el campo científico, por ejemplo, es el motor en la escritura, es el motor justamente en la poesía, y la imaginación se estimula con la lectura, se estimula con muchas actividades. Y justamente pienso que la imaginación lo que logra es en el lector la interpretación, y esa interpretación es justamente lo que devuelve el lector al autor, y eso es lo mágico, lo fabuloso, lo espectacular. Yo creo que todos los autores necesitamos, o bueno, todos los escritores necesitan, los poetas necesitamos que nos llegue esa interpretación, que siempre es distinta al significado o a la idea que uno quiso expresar, o al momento que uno quiso registrar, o a la descripción que uno quiso hacer de un momento en el poema. Y esa variedad o ese espectro de interpretaciones es lo que nos enriquece, por lo menos a mí. Pero me parece, el tema de la imaginación me parece que es mágico, es fabuloso. Sí, bueno, además el lenguaje es ambiguo, sobre todo el lenguaje poético, ¿no? Entonces se presta a distintas interpretaciones. Muchas veces cuando escribimos un poema queremos decir una cosa y al mismo tiempo estamos diciendo otra. Y bueno, el lector es el encargado de descubrir esas otras cosas que están implícitas en el poema y que por ahí nosotros no quisimos decir. Humberto Eco hablaba de ópera aperta, el círculo de la creación se cierra cuando la obra llega al lector y la recrea a través de su propia mirada. De alguna manera el lector es el que completa la creación. Uh-huh. Qué bárbaro. Excelente. Y un poco con respecto a lo que decía Alejandra, ese ida y vuelta, no, el completar el círculo, no es cuando uno recibe lo que el lector opina, o sea, devuelve con palabras el hecho de devolverle al autor lo que escribió. Claro, sí, bueno, en ese caso habría que tener relación con el lector, ¿no? Que a veces
uno eso lo percibe a través de los comentarios que le hacen los amigos, o también de las críticas que aparecen en los diarios o en las revistas. César, tengo tantas cosas para preguntarte. Quisiera saber, y creo que a los oyentes también les interesa, ¿no? Hablando de la escritura misma, porque yo noto, y todos los que te conocemos sabemos, que hay sos muy meticuloso, en la construcción del poema, sos muy meticuloso con los títulos, a qué se deben los títulos de tus poemas y los títulos de tus libros, que son súper originales, son muy originales. Entonces sos tan detallista y tan cuidadoso que, lógicamente, nos interesa saber cómo y cuándo escribís, si sos, tenés cierta... si sos ordenado para escribir, si tu escritura fluye espontáneamente, o buscas momentos, buscas modelos o encuentros con personas que quiebran tu sensibilidad y sabés que en ese momento vas a escribir, o buscas lugares. ¿Cómo funciona la inspiración? ¿Vos la buscás o te encuentras trabajando? ¿Cómo es eso en vos? Sí, bueno, con respecto a lo primero que dijiste, a la meticulosidad, me gusta hacer una poesía que sea formalmente acabada. Trato de ser lo más preciso que puedo. Eso creo que tiene que ver con mi personalidad. Por ahí en la vida también soy así. Los títulos nunca me parecieron tan originales, ¿no? Aunque he tratado de ser original. Es difícil ser original con los títulos porque si uno piensa un título y lo busca en internet, ahora que existe esa posibilidad, se da cuenta que ya otros autores lo utilizaron repetidas veces. O sea que tal es así que, por ejemplo, no existe el plagio con respecto a los títulos. Me enteré hace poco, por ejemplo, que uno registra una obra, le reconocen los derechos sobre la obra, pero no sobre el título. Si se reconocieran los derechos sobre el título, prácticamente no se podría titular ningún libro, porque ya todos los títulos estarían registrados. Aún así, creo que fui un tanto original con el título de uno de mis libros, La salud de los condenados. Me acuerdo que cuando se me ocurrió lo busqué en internet y no había ningún registro. Había solamente uno, era un artículo que hablaba de la salud de los presos en Cuba. O sea que si busqué originalidad, por ahí en ese título lo encontré, ¿no? Y a veces el tema de los títulos es complicado porque los libros de poesía no son monotemáticos, los poemas abordan distintos temas. Entonces resulta difícil encontrar un título que englobe de alguna manera a todos, que sea abarcativo. Y a veces, bueno, la solución la he buscado poniéndole al libro el título de un poema. Claro. Como por ejemplo mi primer libro, Confluencias, que es el título de un poema. Pero además Confluencias indica que muchas cosas, ya sean similares o distintas, confluyen. Y bueno, otra posibilidad sería poner títulos más o menos genéricos. Uno de mis libros se llama Cuaderno de fin de siglo. Es un libro que reúne poemas que escribí a fines del siglo pasado. Otro título genérico, Diario de Paso, que es mi anteúltimo libro, que es un libro que escribí a manera de diario. O sea que si el título no sale de inmediato, cuando empiezo a escribir los primeros poemas, después se complica bastante. Porque llega un momento en que uno no lo conforma ninguno. De tanto buscar, no termina por no conformarse con ninguno, ¿no? En eso que te preguntaba Alejandra con respecto a ser ordenado, precisamente cuando estás desarrollando poemas y pensando ya en armar el libro, ¿hay alguno que es el que tiene más energía, el que más te gusta, el que tiene más peso en el libro, como para decir, bueno, elijo como título por peso propio, porque te gusta? Sí, en algunos casos por ahí busco el título de un poema para ponérselo al libro, pero que al mismo tiempo sea representativo, ¿no?, de todo el libro. Esto me parece que ocurre con el último libro, El fin ya tuvo lugar. En el libro hay un poema que se llama así, precisamente, El fin ya tuvo lugar, y todo el libro más o menos tiene ese tono, ¿no? Hay un poema también que habla del fin de la poesía, otro que habla del fin de la filosofía, otro que habla del fin de la historia. O sea que el fin está presente en muchos de los poemas.
de este libro. Por eso elegí El fin ya tuvo lugar y no el título de otro poema. Relacionado con lo que estás diciendo, ¿cuándo decidís armar un libro y cómo seleccionás el material? ¿Siempre lo seleccionás temáticamente? ¿Tus libros tienen argumento o hay un orden en cuanto al tiempo? ¿Cómo cuando decidís publicar o editar, sí, ¿cómo seleccionás el material? ¿Cómo armás el libro? Sí, bueno, escribir un libro me puede llevar 2, 3 o 4 años, ¿no? Depende de las motivaciones, de las circunstancias. Empiezo escribiendo poemas hasta que veo que hay un libro en gestación. Entonces, a partir de ahí empiezo a escribir en función del libro. Y bueno, después hay poemas que desecho porque veo que no encajan dentro del contexto general del libro, que por ahí no son malos poemas, pero que, como te digo, no encajan dentro del libro. Y bueno, pero quedan para otro libro y por ahí después más adelante los rescato también. Y bueno, llega un momento en que siento que la experiencia de ese libro está agotada, que no puedo seguir avanzando, y entonces lo publico. Siento necesidad de iniciar otra búsqueda, de emprender otra búsqueda, ¿no? Una búsqueda nueva, renovadora, distinta. Me guío más bien por intuición o por sentimiento que por otra cosa. Sí. Bueno, y en cuanto al orden que te pregunté, ¿todos los días escribís o elegís un momento para escribir? No escribo todos los días. No se puede escribir poesía como se escribe un cuento, una novela, de una manera regular, cotidiana. Para escribir necesito tener una motivación, necesito que algo me conmueva, me asombre, me sacuda. A partir de ahí empiezo a escribir.